Miembros de un grupo armado de disidentes de las FARC fueron fotografiados en Carchi. Las Fuerzas Armadas se movilizaron inmediatamente para enfrentar la amenaza. Este tipo de incursiones se han vuelto comunes desde la frontera colombiana. Los problemas en el correísmo se ventilan públicamente. El líder prófugo de esa organización le quitó el respaldo a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, por aparecer en un video junto a la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán. Aunque en la grabación también aparece el alcalde Aquiles Álvarez, Correa no se refirió a él. El IES sigue en acefalía en medio de la crisis de salud y la emergencia para solucionarla. Su consejo directivo solo tiene uno de 3 vocales cuando debe tomar decisiones sobre procesos de compra que avanzan a paso lento. Ex juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas es asesinado en Guayaquil. Sicarios le dispararon mientras conducía por la vía a la costa. Epidemia de tuberculosis en los centros penitenciarios se agrava por el hacinamiento y el descuido estatal. Hoy Televistazo entrega la segunda parte de la serie Cárceles, Violencia y Enfermedades. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este viernes 21 de noviembre. La aparición de un grupo de hombres armados en territorio ecuatoriano, identificados con simbología de una disidencia de las FARC, ha movilizado equipos tácticos de las Fuerzas Armadas en la frontera norte. Buenas tardes, Estefi, amigos. Fue una fotografía que circula en redes sociales la que generó la alerta de seguridad en el Cantón Espejo, en Carchi. Paola Andrade nos amplía. El reporte recibido por el EQ 911 sobre la presencia de al menos 10 hombres armados en Carchi, en la frontera norte, activó el despliegue de la Brigada 31 Andes del Ejército. Desde sus instalaciones salieron vehículos tácticos David, camiones Jobo y buses con más personal militar rumbo al punto de la alerta. El sector Las Juntas en la parroquia El Gualtal, Cantón Espejo, ubicado a unos 50 kilómetros de Tayambí, población colombiana donde ya se ha detectado actividad de grupos armados vinculados a la minería ilegal. La fotografía que encendió la alarma y que circuló en redes sociales muestra a 2 hombres fuertemente armados desplazándose por el centro poblado. En la imagen portan fusiles de largo alcance, equipos de comunicación y un brazalete rojo y verde con las iniciales FG, identificadas con un grupo disidente de las FARC que se denomina Fuerzas del Pacífico. El sector, ahora bajo presencia militar, también se encuentra a 40 kilómetros de Buenos Aires, en Imbabura, zona recientemente bombardeada por operaciones contra la minería ilegal. Televistazo buscó la versión del gobernador del Carchi, Andrés Martínez, de Milton Santillán, comandante del batallón mayor Galo Molina, y del comandante de policía Ricardo Manitio, pero ninguno respondió. Este año se han detectado 4 infiltraciones de grupos disidentes de las FARC en territorio ecuatoriano. Guerrilleros colombianos han incursionado por el control de actividades de minería ilegal, narcotráfico, entre otros delitos. Paul Romero con los datos. La incursión de disidencias de las FARC al Ecuador vinculadas al narcotráfico, minería ilegal, entre otros delitos, se incrementó en 2025. La última aparición de guerrilleros armados en Carchi ratifica la constante violación de la soberanía e integridad territorial. El 9 de mayo, una patrulla de la Brigada de Selva 19 Napo del Ejército fue emboscada durante una operación de control minero en Alto Punino, Orellana. 11 militares murieron y, según información oficial, el responsable fue el grupo armado colombiano Comandos de la Frontera, con intereses en extracción minera. El 4 de junio, más de 200 hombres armados con fusiles, lanzagranadas, ametralladoras y pistolas sorprendieron a 37 militares ecuatorianos en La Barquilla, Sucumbíos. El ejército señaló que pertenecían al Frente Carolina Ramírez, otra disidencia de las FARC, y que la patrulla evitó un enfrentamiento ante la superioridad en hombres y armamento. El 13 de septiembre fue detenido en Maldonado, Carchi, Ángel Kendi, alias del Indio, segundo al mando del Frente Iván Ríos, también disidencia de las FARC. La seguridad y protección de la frontera es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, que suavizó el control por el conflicto armado interno. Requiere, desde luego, una recuperación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y volver a sus tareas fundamentales, la protección de fronteras. Además, a nivel político, exigir al gobierno de Colombia un control efectivo de su territorio en la frontera con Ecuador.
esta coordinación que hoy malhadadamente no puede ser tan estrecha con Colombia porque el gobierno tiene simpatías de alguna manera con los grupos insurgentes ilegales. Según informes de inteligencia militar, en las minas de Buenos Aires e Imbabura también operaba el Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC. En octubre pasado, las Fuerzas Armadas bombardearon la zona minera y detuvo a alias Cali, uno de los cabecillas de esta organización. Correísmo. Trapos sucios al sol. Las diferencias en el correísmo se agudizan. El expresidente Rafael Correa se unió a Luisa González y anuncia que se opondrá a la reelección de Marcela Aguiñaga como prefecta del Guayas. Patricio Díaz cuenta que esta nueva crisis se desató luego de una reunión de las autoridades del Guayas con Lourdes Esteban. Las tensiones en el correísmo empeoran. Hace 2 días, el expresidente Rafael Correa reconoció los méritos de Marcela Aguiñaga para una posible reelección como prefecta del Guayas. Y hoy cambió de parecer. Su reacción la provocó este video publicado por la funcionaria junto a Lourdes Esteban, prefecta de Cotopaxi. Estaban reunidas por el plan de recuperación de la cuenca hídrica del Guayas, que incluye a 7 prefecturas. El alcalde Aquiles Álvarez la recibió en el municipio. Celeste, juntos aunque le cueste. Pero a Correa no le gustó el ánimo con el que interactuaron las autoridades. Publicó: después de salir con Lourdes Esteban bajo el argumento de que no hay banderas políticas para trabajar, que sí las hay, como también debe haber dignidad, seré el primero en oponerme a la reelección de Marcela Aguiñaga. Luisa tenía toda la razón, jamás claudicaremos en principios. La prefecta no ha respondido. Ella siguió trabajando e incluso anunció que el plan para la cuenca del río Guayas superaría los $400 millones de inversión. Lourdes Esteban no aguantó mucho para poner más sal en la herida. En un tuit expuso su solidaridad con Aguiñaga. Es difícil para algunos políticos frustrados entender que las mujeres que ejercen un cargo deben tomar decisiones sin consultar a patrones tóxicos. Yo no vine a Guayaquil a contentar al prófugo, yo vine a trabajar por la nueva mancomunidad. Luisa González, la presidenta del movimiento, dijo el miércoles que ni Aquiles Álvarez ni Aguiñaga deberían ir a la reelección por la Revolución Ciudadana. Correa calificó esas declaraciones como inoportunas y hasta resaltó el trabajo de la prefecta. González no se ha referido más al tema. Únicamente ha replicado los posts que cuestionan a Aguiñaga y la reunión. Sobre Aquiles Álvarez, ni Correa ni González han reaccionado. Las diferencias en la Revolución Ciudadana entre líderes y sus autoridades no son nuevas. También las palabras de González provocaron la salida de una de sus legisladoras y la tensión con otra. Ellos esperan que en la convención nacional prevista para enero esto se resuelva. A gritos terminó la sesión del Consejo Municipal de Quito. El incidente, protagonizado por el alcalde Pavel Muñoz y el concejal Wilson Merino, empezó por un cuestionado contrato de hornado. El objetivo de la sesión del Consejo Municipal de Quito era analizar el presupuesto para el 2026, pero terminó así. Haga campaña afuera de este pleno y deje de faltarnos al respeto. El incidente empezó con esta intervención del concejal Wilson Merino. La compra de 4.800 porciones de hornado en el caso Chancho Pillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo me pregunto qué tiene que ver, ¿no?, estas porciones de hornado, ¿no?, con espectáculos culturales, y también me pregunto qué tiene que ver esto con fortalecimiento institucional. Gracias, alcalde. Llama Chancho Pillo a un contrato de $72.000 para comprar 4.800 platos de hornado para trabajadores municipales por un costo de $15 cada uno. Este hornado, ¿cómo le dijo? Hornado Pillo, ¿no es cierto?, que fue inmediatamente suspendido, ni siquiera se continuó con el proceso. El alcalde Pavel Muñoz volvió a dar la palabra a Merino y a otros 2 concejales, y cuando se prestaba a contestar sobre el cuestionado contrato, empezó el incidente. Continúo, por favor. Concejal, estoy en uso de mi palabra. Concejal, estoy en uso de mi palabra. Por favor, cierren completamente el audio del señor Merino mientras estoy en mi palabra. Ya le doy 3 veces, concejal.
Concejal, no me falta respeto, concejal. Y si no quiere, salga de la sala, por favor. Y si no quiere, salga de la sala. Y si no quiere, salga de la sala. Ya basta, no venga aquí con shows, concejal. Otro ángulo de la discusión fue publicado por el concejal Merino en sus redes sociales. No me falta respeto, concejal. En la sesión acordaron fiscalizar el contrato del Hornado, pero también otro por $8,000 de la Comisión de Desarrollo Económico presidida por Wilson Merino. Cárceles, violencia y enfermedades. Las cárceles de Ecuador enfrentan una epidemia de tuberculosis que se triplicó en un año, agravada por el hacinamiento y la militarización del sistema. La falta de tratamiento adecuado ha generado cepas resistentes que amenazan con traspasar los muros penitenciarios. Los especialistas alertan que se ha convertido en una bomba de tiempo para la salud pública nacional. Bessie Granja tiene la segunda entrega de este informe especial. La violencia y las masacres en las cárceles ecuatorianas han acaparado por meses los titulares de prensa. Pero ahora hay otra crisis, silenciosa y letal, que se propaga entre las rejas. Una epidemia de tuberculosis que está fuera de control. Así lo advierte el Observatorio Social de Tuberculosis del Ecuador. El organismo apunta al hacinamiento carcelario, que alcanza un 37.5% según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI. Hay otros factores como la desnutrición crónica y la insalubridad. Al toser, al estornudar, uno está emitiendo bacilos de tuberculosis. Y si tenemos un hacinamiento en una celda más de 10 personas, es obvio que esas personas van a terminar contagiados de TB. Estadísticas del Ministerio de Salud confirman que los casos de tuberculosis se triplicaron en un año. En marzo de 2024 se contabilizaron 360 infectados y para el mismo mes de este año, 1.131. Los centros con mayor riesgo de infección son el de Machala, Cárcel de los Ríos, de Rodeo en Manabí y Penitenciaría del Litoral. Mira, por cada paciente con tuberculosis tú puedes calcular que va a infectar a 10 personas que están a su alrededor. Es decir, el hecho de que tú tengas un paciente no significa de que sea pocos, significa que ya debes de tomar medidas para tratar de cortar esta transmisión y evitar que esto siga creciendo. En esa cárcel estaba recluido Andrés Giovanni Bejarano, de 44 años, quien cumplía su pena desde 2019. Murió el pasado 11 de noviembre de tuberculosis, según consta en su acta de defunción. Por más que nosotros le mandábamos 30, 40 dólares para la pastilla, que allá le cobraban $5 por cada pastilla, de todos modos se fue deteriorando hasta que llegó un momento en que no se podía ni siquiera parar. Tuvimos que pagar para que nos los embarquen a la ambulancia. Tras una visita de inspección a la Penitenciaría del Litoral, realizada el pasado 22 de abril, la Defensoría verificó que en el pabellón 7, que alberga a 531 contagiados, en ese entonces, los presos no habían recibido tratamiento médico adecuado durante los últimos 3 meses, a pesar de contar con resultados confirmatorios de la enfermedad. Tal como consta en este documento de la entidad. Según datos oficiales, la falta de continuidad en la medicación ha provocado que la tuberculosis se vuelva resistente en las cárceles. Pero ¿cuál es el riesgo para la sociedad? Y puedas llevar a este bacilo tuberculoso resistente a la comunidad y seguir transmitiendo a sus familias, y así tenemos familias enteras. Y el tratamiento se vuelve más complicado para la curación. Es una epidemia mucho más grave que la tuberculosis sensible. Pero hay otras enfermedades como la varicela que se propagó en la cárcel del Inca. El SNAI confirmó que hubo 23 casos y que para prevenir vacunaron a 322 reos. Los voceros coinciden en que esta crisis demanda una respuesta estatal urgente y efectiva.
Mañana, en la tercera entrega de este informe especial, analizaremos el impacto que tuvo la militarización en los centros privados. Asesinan a un ex juez de la Corte Provincial del Guayas. El hecho ocurrió en la vía La Costa, en Guayaquil. La víctima, Carlos Luis Zambrano, conducía su vehículo después de haber dejado a sus hijas en el colegio cuando fue interceptado por sicarios. Vanessa Robles nos cuenta más. La emergencia se reportó antes de las 8 de la mañana en vía a La Costa, en el kilómetro 10,5 al noroeste de Guayaquil. Carlos Luis Zambrano Ventimilla conducía su vehículo cuando sicarios lo interceptaron en plena vía. Los atacantes le dispararon, perforaron la ventana del conductor y las balas impactaron en la cabeza de la víctima. Tras el ataque, Zambrano perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un poste de alumbrado público, a pocos metros de la garita 1 de ingreso a la urbanización Puerto Azul. Según el parte policial, los disparos habrían sucedido unos 100 metros de donde terminó impactado el vehículo, es decir, a la altura del retorno 1 de vía a La Costa. Este tramo fue cerrado por la policía para el levantamiento de indicios mientras agentes de tránsito realizaban el desvío de vehículos. Dos carriles, costado derecho, abiertos, porque los dos costados izquierdos estaban cerrados porque estaba los ojivas, los casquillos en la vía. El fallecido, de 49 años, fue juez provincial del Guayas hasta 2022 y, según información que su esposa detalló a la policía, se desempeñó como docente universitario por más de 15 años y actualmente laboraba como abogado en libre ejercicio. Allegados de la hora Oxiso nos confirmaron que la víctima acababa de dejar a sus hijas en el colegio y regresaba a su domicilio aquí en vía La Costa cuando fue interceptado por los sicarios. En la escena del crimen se encontraron 5 vainas percutidas y una bala 9 milímetros deformada. El cuerpo fue retirado del asiento del conductor por miembros de medicina legal, mientras el vehículo trasladado hasta los patios de la policía judicial. Tras 2 horas de procedimiento, se rehabilitó el tránsito habitual en vía a La Costa. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, compareció en la Comisión de Fiscalización de mayoría oficialista y lo hizo para responder sobre supuestas presiones para levantar un impedimento para que Álvaro Rosero asumiera como ministro de Gobierno. Fabiola Santana informa que también intervino el exdirector regional de Trabajo, quien denunció el caso. El oficialismo ganó en la Asamblea la disputa por fiscalizar al recién nombrado ministro del Trabajo, Harold Burbano, señalado por presionar al director regional del Trabajo, Cristian Marín, para levantar el impedimento de ejercer cargo público que pesaba sobre Álvaro Rosero, designado el martes ministro de Gobierno, aunque no llegó a posesionarse. Burbano compareció a la Comisión de Fiscalización con mayoría gobiernista. Una hora antes no pudo instalarse la Comisión de Garantías Constitucionales, a la que también fue llamado por el tema. Sus miembros pidieron ser escuchados en la de fiscalización. Burbano negó presiones en el caso, explicó que el director regional del Trabajo no puede levantar el impedimento y dijo que la hija de Rosero el miércoles presentó un certificado de haber cumplido con las obligaciones en el IES y por eso se levantó el impedimento. Seguramente habrá cuestionamientos si pagó o no pagó la deuda. Yo no soy competente para responder esas preguntas. Claramente eso se hizo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en otras instituciones. Los legisladores de la Revolución Ciudadana cuestionaron que un trámite que normalmente dura varios días se resuelva en uno solo y dijeron que puede ser un caso de tráfico de influencias. Y que se haya habilitado a un ciudadano que tenía más de $56.000 de multa y te lo traslade a una tercera persona. Por pedido de los legisladores de oposición se escuchó en comisión general al denunciante. Ingresó el ministro de Trabajo de forma prepotente, de forma altanera. Me dijo que me daba 3 minutos a que le levante el impedimento. Presidente, no existen más puntos que tratar. Ok, agradecemos la presencia. Después de eso, la sesión fue clausurada sin que haya preguntas. Los asambleístas del correísmo dijeron que insistirán en fiscalizar a Burbano la próxima semana en la comisión donde tienen mayoría. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aún no tiene presidente, tampoco cuenta con una representación de sus afiliados. Esto ocurre mientras continúan los procesos de emergencia para abastecer los hospitales. Carla Delgado amplía la información. La seguridad social continúa acéfala. La presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sigue sin definirse, tras la renuncia de Edgar Lama.
Hasta este viernes su nombre seguía activo en el sistema Kipux de la institución, según constató Televistazo. Tampoco se ha logrado designar al vocal de los asegurados, cargo vacante desde la salida de Richard Gómez, quien permanece fuera del país y es investigado por un presunto desfalco a la cuenta del sindicato de la Corporación Nacional de Electricidad. En ese consejo solo está un vocal de los empleadores. La falta de autoridades se da en medio de una declaratoria de emergencia para abastecer los hospitales del IES, proceso que avanza lentamente. Hasta la mañana de este viernes en el portal de compras públicas se observaba que solo 22 contratos de los 260 previstos habían llegado a su etapa final. El exvocal del Consejo Directivo del IES, César Rodríguez, advirtió que además de la falta de miembros en el directorio, existen problemas más profundos por resolver, sino de la opacidad que ha existido en el manejo de los procesos. También indicó que están pendientes procesos millonarios como la contratación del sistema Helbrit, una plataforma que administrará los servicios de salud del IES, y que fue aprobada con el único voto del expresidente Lama. El sistema ya recibe críticas porque no existen pruebas de su eficacia. No tiene un sistema de software médico desarrollado que diga, este es mi sistema de software médico, y lo que hay que hacer es acoplar a las necesidades del IES esto que ya está. Una reforma incluida en la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia establece que la designación del representante de la función ejecutiva ante el IES corresponde directamente al presidente de la República, mediante decreto. Dicho decreto todavía no ha sido emitido. La emisión de licencias y matrículas se reanudó con la reactivación del sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito. Cientos de usuarios madrugaron este viernes a la ANT en búsqueda de atención. La entidad tendrá horarios extendidos. Así lucía el acceso a la puerta principal del edificio matriz de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito. Cientos de personas hicieron fila desde las 6 de la mañana para buscar atención luego de las intermitencias del sistema informático que obligaron a mantenerlo apagado 2 días. En la fila se encontraba William Tituaña. Dice que tuvo mala suerte porque hace 3 semanas debía renovar su licencia. Ya tengo todos los documentos, todo, ya es más, ya he estado adentro ya para dar los documentos y ese rato se va el sistema. Otros buscan solucionar un trámite desde marzo. Yo tengo un problema que hackearon la placa de mi vehículo en marzo de este año. Cuando yo me acerqué a matricularle no pude. A las 8 de la mañana, los guardias permitieron el acceso. En la entrada revisaban documentos. Se dio prioridad a quienes habían tenido turnos el miércoles y jueves. Adentro, las oficinas se llenaron. Durante la mañana, el servicio fue normal y hubo trámites que se despacharon en 15 minutos. Hemos hecho pruebas en el transcurso del día de ayer, de igual manera el día de hoy. Hemos hecho un contraste con cada uno de los GATS que hacen uso de nuestro sistema informático, para lo cual puedo decir que dar todas las garantías. Este viernes y a partir del lunes de la próxima semana, el servicio al público en la ANT se ampliará de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Cualquier cambio se comunicará por redes sociales. En un mundo lleno de pantallas, la televisión sigue como la más importante. Más de 8 millones de ecuatorianos la ven a diario y el 60% confía en ella para informarse. En el Día Mundial de la Televisión, Joel Vanega recuerda su vigencia global en la siguiente nota. El mundo está lleno de pantallas, pero hay una que no deja de estar presente, que acompaña, informa, reúne y que continúa liderando el consumo informativo, la televisión. Más de 8 millones de ecuatorianos la ven a diario y el 60% confía en este medio para mantenerse informado, según datos de Cantar y Bope Media. Este 21 de noviembre, declarado por la ONU como el Día Mundial de la Televisión, recuerda su vigencia global. Aunque el mundo digital crece aceleradamente, la TV sigue siendo uno de los medios más influyentes y de mayor alcance para campañas masivas. La televisión ha pasado plataformas también, hay muchas plataformas de streaming, hay otras plataformas de Fast TV, por ejemplo, que hacen contenido gratuito. Y en todo caso, yo creo que la televisión, más allá de desaparecer, se va evolucionando. A escala mundial, Nielsen Global indica que el 80% de la población la consume cada semana. En momentos críticos, emergencias, guerras, elecciones o desastres, la TV continúa siendo la primera fuente de información confiable.
Expertos coinciden en que la televisión no ha desaparecido, se transformó, sumando formatos, televisión abierta, por cable, digital e internet, sigue siendo el medio más consumido del mundo. Además de informar, la televisión mantiene su misión de contar historias que inspiran y aportan a las comunidades. En el país, el promedio de consumo diario alcanza las 4 horas y media. Mundo. Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Bangladesh y se sintió con fuerza en Calcuta y zonas del este de la India. Hasta el momento se confirma la muerte de 8 personas y hay más de 60 heridos en Dhaka y otras regiones del país. La sacudida sorprendió a los residentes de Bangladesh a las 10:38 de la mañana de hoy. El terremoto duró 26 segundos y su epicentro se ubicó cerca de la ciudad de Narsingdi, con una magnitud de 5.7 y una profundidad de 10 kilómetros. Se reportaron varios heridos debido al desprendimiento de paredes y otras estructuras. La gran cantidad de construcciones precarias y vulnerables amplificó las afectaciones. En la capital del país, Dhaka, hay decenas de edificios con grietas y caída de ladrillos. La cadena de televisión DBC reportó 8 muertos en diversas circunstancias, algunos por el derrumbe de un techo y la pared de un edificio, otros fallecieron por la caída de rejas de ventanas. Las autoridades han activado equipos para evaluar daños en puentes y en otras edificaciones. El temblor también se sintió en el este de la India, aunque no se reportaron daños mayores en esa región. El conflicto dentro de la Franja de Gaza ha dejado casi 57.000 niños huérfanos. Los gazatíes denuncian que los combates continúan y que en ellos mueren muchos adultos, padres de familia, así como menores de edad, a pesar del alto al fuego vigente. Ella es Malak al-Sheikheit. Tiene apenas 13 años y se refugia en esta tienda de campaña rota y polvorienta en el sur de Gaza. Cada mañana asume el rol de madre y padre de sus 7 hermanos menores. Cocina, limpia y los consuela mientras lidia con su propio dolor por la muerte de sus padres. Cuenta que primero perdieron a su papá en un ataque con drones del ejército israelí, cuando él les llevaba mantas y ropa. 11 meses después, su madre murió por los disparos de soldados en un centro de distribución de ayuda humanitaria. Malak y sus hermanos forman parte de los casi 57.000 huérfanos de la región, según cifras del Ministerio de Desarrollo Social de Gaza. De ese grupo, unos 40.000 perdieron a uno de sus padres. Son decenas de miles de niños sin un hogar, sin un adulto responsable que los guíe y sin atención psicológica para superar el trauma de la pérdida. La Defensa Civil de Gaza denuncia que Israel continúa atacando en todo el enclave y reporta 280 muertos entre adultos y niños y más de 670 heridos desde la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre. Un avión de combate se estrelló durante una demostración de vuelo en el Salón Aeronáutico de Dubái, esto en Emiratos Árabes Unidos. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, hora local, cuando la aeronave modelo Texas, perteneciente a la Fuerza Aérea de India, cayó mientras realizaba maniobras de exhibición ante el público. Tras el impacto sonaron las sirenas y se acercaron los equipos de emergencias. Según los organizadores del espectáculo aéreo, el piloto murió, no hubo otros heridos. Un autorretrato de la artista mexicana Frida Kahlo se subastó en la casa Sotheby's de Nueva York por $54.6 millones, convirtiéndose en la pintura realizada por una mujer más cara vendida hasta ahora. Kahlo pintó la obra titulada El sueño, la cama, en 1940, en un momento turbulento de su vida por su relación con el pintor Diego Rivera y el deterioro de su salud. En la pintura, la artista evoca la muerte y se representa dormida en una cama de madera y sobre los postes de la cama yace un esqueleto con dinamita sujetando un ramo de flores. La obra superó el récord anterior alcanzado por una pintura de la estadounidense Georgia O'Keeffe, vendida por $44.4 millones, y esto en 2014.
Adultos mayores y personas con discapacidad denuncian retrasos de hasta 8 meses en la devolución del IVA, a pesar de que la ley establece plazos máximos de 60 y hasta 90 días. Hoy un grupo de ellos llevó el caso a los tribunales en busca de una orden judicial que obligue al Estado a cumplir con los pagos, como nos cuenta ahora María Gabriela Carpio. Cada vez los reclamos son más. Aunque todavía no existe una cifra oficial que permita saber cuántos adultos mayores y personas con discapacidad esperan la devolución del IVA en todo el país, en redes sociales se multiplican los testimonios de quienes denuncian retrasos. Son usuarios que aseguran llevar meses esperando un pago que por ley debe entregarse en un plazo de hasta 60 días para adultos mayores y 90 días para personas con discapacidad. A escala nacional son miles. Nosotros no podemos esperar 5 meses para que nos devuelvan un mes. Porque no es que nos devuelven todos los meses que están atrasados, no, es un mes. Algunos afectados aseguran haber cumplido con todo el proceso automático del SRI, pero aún así pasan los meses y no reciben respuesta. A mí me deben desde el mes de mayo, o sea, cuando pagó el SRI, pagó hasta el mes de abril. Utilizamos para medicina, para alimentación y también para gozar y tener una vida digna. Ante esta situación, un grupo de adultos mayores y jubilados presentó una acción de protección, cuya audiencia se desarrolló hoy en Guayaquil de forma telemática. Aquí está, desde enero que no pagan. ¿Dónde está la plata? Entonces, esto valga para que el Ministerio de Finanzas se ponga de acuerdo con el Servicio de Renta y que sea un llamamiento de atención para que el gobierno no le mienta a los jubilados. En septiembre pasado, el gobierno anunció un desembolso de $130 millones para cubrir la devolución del IVA a grupos prioritarios. En ese entonces se dijo que el dinero iba a llegar de forma directa a 115.000 personas. Televistazo solicitó información actualizada al SRI sobre los montos adeudados y el número de solicitudes pendientes, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos una respuesta. La mexicana Fátima Bosch, de 25 años y con una licenciatura en diseño gráfico, es la nueva Miss Universo. Se ganó el cariño del público, especialmente después del polémico incidente con un director tailandés. México obtuvo su cuarta corona en la historia del certamen. Fátima Bosch ganó Miss Universo. Pravenar Singh de Tailandia obtuvo el segundo lugar, Estefania Basali de Venezuela el tercero, Atisa Manalo de Filipinas el cuarto y Olivia Yacé de Costa de Marfil completó el top 5. Fátima Bosch se convirtió en una de las favoritas del público después de denunciar en redes sociales que fue insultada y expulsada de una actividad por Nawad Itzara-Grisil, director regional en Asia de Miss Universo. Según su testimonio, él la llamó tonta durante un evento realizado en Bangkok, Tailandia. Posteriormente, en una conferencia de prensa, Itzara-Grisil negó haberle insultado y aseguró que todo se trató de un malentendido debido a su acento tailandés. Fátima Bosch tiene 25 años y es licenciada en diseño de indumentaria y moda por la Universidad Iberoamericana. En su formación profesional ha complementado sus estudios en Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute, en Estados Unidos.